Bien, empezamos, si os parece. En primer lugar, los datos de hoy son el de 2 nuevos contagiados en el área de Badajoz, 0 nuevos hospitalizados, 0 pacientes en UCI, 0 fallecidos y 4.183 altas. Por parte del presidente se nos ha comunicado que el día 21 de junio España abre fronteras con todos los países de la Unión Europea, excepto con Portugal, que se hará el 1 de julio, por expresa solicitud del país hermano. Por otra parte, también el próximo día 19 de junio se discutirá en el Consejo Europeo el nuevo marco financiero plurianual y el Fondo de Recuperación. Una vez debatido y discutido, se espera que pueda ser aprobado a lo largo del mes de julio, y hoy habría sido la última videoconferencia que hacemos, y la siguiente ya será presencial en la segunda quincena del mes de julio en La Rioja, donde abordaremos el plan de reconstrucción, ya digo, una vez que conozcamos exactamente tanto los fondos del marco financiero plurianual como del plan de reconstrucción de la Unión Europea. Por otra parte, ha anunciado el presidente que esta semana se presentará un plan de turismo y un plan para la automoción. Por lo que respecta a Extremadura, ha puesto a disposición de los presidentes autonómicos las guías que hemos elaborado esta semana, tanto en el ámbito de las piscinas como de las atracciones de feria, como de festejos taurinos, guarderías y espacios de ocio y campamento. Yo he solicitado que se mantenga, a pesar de que el día 21 salgamos todos ya de la desescalada como consecuencia de la finalización del estado de alarma, he solicitado que se mantenga un cuadro de mandos único y estatal, un cuadro de mando con datos, para que a partir de ahí podamos siempre tener actualizados los datos que haya en cada una de las comunidades autónomas. Es decir, ese cuadro de mando estaría a disposición del Gobierno de España y de cada una de las comunidades autónomas para que tuviéramos monitorizado en todo momento los datos que se vayan produciendo en relación con la COVID-19, ¿no? También le he pedido que hagamos todos los esfuerzos que estén en nuestras manos para disponer en el otoño, básicamente cuando empiece la gripe, para disponer de un test que pueda discriminar gripe COVID. Porque es obvio pensar que cuando llegue la gripe va a haber mucha gente que tenga dudas si es la gripe o es el COVID-19, ¿no? Por esa razón hay en estos momentos en elaboración, y creo que por lo que me llega de información de algunos laboratorios en avanzado estado de elaboración, la posibilidad de que haya test que permiten en un solo acto discriminar si es gripe o es COVID o no es ninguno de los dos. Y también que eso se pudiera hacer en el ámbito de la atención primaria, para que fuera mucho más rápido todo y para que no nos encontremos con que hay un tapón en cuanto empiece a haber casos de gripe de gente que pueda ser considerada en ese momento sospechosa del COVID. También hemos puesto de manifiesto el que, como consecuencia de que a partir del día 21 se abren las fronteras con el resto de países y, sobre todo, entre comunidades autónomas que lleguen o no a la fase 3, en cualquier caso se abren las fronteras porque desaparecen las fases, no debe de haber ya ningún impedimento para que se ponga en marcha el programa del Inserso, que se aplazó este año como consecuencia de la entrada en vigor del estado de alarma, ¿no? Y también de los programas de termalismo social que son tan necesarios en Extremadura para mantener la mano de obra de aquellos hoteles que son o que tienen este componente, ¿no? Y respecto a educación, pues hemos solicitado, ha estado la ministra presente también hoy en la reunión, y hemos solicitado pues, la máxima flexibilidad posible dentro del principio de acuerdo al que se llegó el otro día, para que en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, podamos tomar todas las decisiones necesarias, negociadas y habladas con los representantes de los docentes y con las familias, para que podamos empezar el curso en septiembre con
la mayor normalidad posible, ¿no? Todos y cada uno han aportado cosas. Desde luego yo creo que cada día tiene que tener más peso las distancias. En general, me refiero no solo al ámbito de la educación, sino en general los aforos va a ser muy difícil controlarlos porque va de suyo, y entonces lo que de verdad se podrá controlar y apoyar es decirle a la ciudadanía: guarden distancia, guarden distancia, guarden distancia. La mejor manera de luchar contra este virus, hasta tanto en cuanto haya un tratamiento efectivo o una vacuna, es guardar las distancias y lavarse las manos. Obviamente en recintos cerrados, y donde no se pueda guardar las distancias, mascarilla. Yo creo que esas son, con toda claridad, las recomendaciones que hoy día, una vez más, nos tenemos que hacer, ¿no? Y por mi parte, nada más, sencillamente recordar que en Extremadura, a partir de mañana, se podrá viajar libremente entre Cáceres y Badajoz, entre Badajoz y Cáceres. Desaparecen los límites provinciales y se podrá circular libremente a lo largo y ancho de toda la comunidad autónoma de Extremadura. Una vez que a lo largo de esta semana hemos comprobado con los datos el control de la pandemia y la posibilidad ya de dar este paso que por razones de prudencia habíamos prolongado durante una semana en nuestra región. Estoy a disposición para las preguntas que queráis. Sí, buenas tardes, presidente, y buenas tardes también a los medios de comunicación que nos siguen en la sala y también por videoconferencia. Empezamos el turno de preguntas. Pregunta Ana Galán, de Región Digital. Sí. El día 21 desaparece el estado de alarma, con lo cual la libertad de movimiento es total en España. Y se levanta también en el espacio Schengen todas las fronteras y las cuarentenas. Es decir, los que vengan a España ya no tendrán que hacer los 14 días de cuarentena. Otra cuestión, respecto al plan de turismo y automoción que ha nombrado, ¿han hablado de cantidades y habrá dotación? No. Sencillamente ha dicho que a lo largo de esta semana va a presentar un plan de automoción mañana y un plan de turismo creo que el jueves. Y la última cuestión, el tema de educación. Está claro que esto va evolucionando y ahora mismo se están haciendo unos protocolos de cara a septiembre, pero imagino que a finales de agosto... Claro. No, y antes yo creo que ahora lo que nos tenemos que dar es una semana para que cada centro haga las propuestas adecuadas y tomar una decisión en las próximas semanas de cara a que luego ya en el mes de julio los equipos de los colegios puedan preparar perfectamente el curso siguiente, ¿no? Turno ahora de las preguntas por videoconferencia. ¿Alguna pregunta? ¿Algún turno? Sí, Inma Salguero, de la cadena SER. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. Sobre sanidad, y ahora que comienza esa nueva normalidad, que algunas comunidades han mencionado mejor hablar de nuevos futuros, ¿nos podría detallar algún aspecto más sobre lo que en términos de legislación sanitaria se haya podido señalar? ¿Alguna comunidad ha pedido que se establezcan más datos en lo que a legislación sanitaria se refiere? Sí, esto no solo hoy, a lo largo de las últimas semanas. Es verdad que a partir del día 21 nos quedamos sin percha para colgar el abrigo, es decir, para tomar decisiones que afecten a la movilidad, ¿no? Por esa razón, algunos presidentes han reflexionado, y yo en alguna otra ocasión anterior también lo había hecho, de tener claro si lo que dispone la Ley Orgánica de Salud Pública puede permitir en un momento dado tomar decisiones de restricción de la movilidad amplios, porque esa ley, para que me entiendan, esa fue una ley que se hizo pensando en la posibilidad de confinar a una persona o de confinar a una familia, pero no de confinar a un país ni de confinar una región, ¿no? Por eso lo que creo que el Gobierno va a hacer es valorar si es necesario, para volver a tomar medidas de confinamiento, que no sea necesario volver a un estado de alarma, ¿no? Sino que pueda hacerse con aplicación de las leyes, y a lo mejor es necesario introducir alguna modificación tanto en la Ley General de Sanidad como en la Ley Orgánica de Salud Pública. Yo me he cansado a lo largo de estos meses de decir bien alto y bien claro que no era posible producir un confinamiento como el que se había producido si no había estado de alarma. Y por esa razón he sido de los que he defendido que el estado de alarma haya llegado hasta el final, porque entendía y entiendo
era la única opción posible para, dentro de la legalidad y de la Constitución española, poder recluir a la gente en sus casas, ¿no? Y se me escucha, ¿verdad? Sí. Sí. Sobre el tema de la apertura de frontera con Portugal, estos días, bueno, sé que lo he mencionado, no me ha parecido que haya hecho valoración al respecto. Sobre ese acto que se está comentando se va a hacer en Portugal, salimos de muchas restricciones y de repente se prevé un acto con autoridades en la frontera en Calla. No sé cuál es su opinión. Que ambos gobiernos y ambos jefes de Estado quieren hacer un acto simbólico de reapertura del tránsito tal como lo hemos tenido y que guardemos la frontera de nuevo en el baúl de la abuela, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a poder circular con libertad y los que vivimos a pie de raya pues lo hemos notado mucho y desde luego Extremadura necesita a Portugal y Portugal necesita a Extremadura y a España, ¿no? Por eso yo creo que es una buena noticia. Se hará, obviamente, con todas las prudencias, distancias y cumplimiento de la normativa, pero se ha decidido que así sea. Ayer ha circulado en algunos medios detalles en los que yo no voy a entrar por razones obvias hasta que la Casa Real Española o la Jefatura del Estado, la Presidencia de la República, lo haga público, pues yo no estoy en condiciones de poder adelantar nada. Las noticias que se dieron parece que las fuentes eran buenas. Y por esa razón lo que sí es cierto es que el presidente ha anunciado que habrá un acto el día 1 en una región fronteriza con Portugal y que habrá un acto de un lado de la raya y otro acto del otro lado de la raya. Lo que no puedo es aventurarme a asegurar que es aquí, porque ya digo, por respeto a la Casa Real, que es la que lo tiene que anunciar, y también a la Presidencia de la República. Gracias, presidente. ¿Alguna pregunta más? Inmaculada, de Canal Extremadura. No. Buenas tardes, presidente. Le quería preguntar si conocemos algún otro detalle de los fondos no reembolsables de las comunidades autónomas. Estuvimos hablando la semana pasada del adelanto de sanidad, los 6.000. No sé si conocemos algún detalle para educación. No, que el de educación va a ser en función del número de alumnos de cada comunidad, tanto en el tramo 0-6 años como en el tramo 6-18 como en el tramo 18 en adelante. Entra la educación universitaria también, ¿no? De lo demás no sabemos nada nuevo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues vale. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos.